Este webinario es el cuarto de la serie de webinarios de 2024. Es parte de la campaña de comunicación Unidos por una leche mejor, que organizamos en Betoquinaol para proporcionar información interesante a veterinarios, a ganaderos y también a consumidores. Es decir, un negocio sostenible, una mejor calidad de vida y un ganado más sano. Más allá de los productos, realmente nuestro objetivo es el de proporcionar soluciones que les permitan a ustedes y a sus ganaderos a mejorar el tratamiento de la mastitis, su diagnóstico y el uso de protocolos terapéuticos adaptados, utilizando productos y herramientas de gestión para proporcionar servicios atractivos. Nuestro ponente, el tema de hoy, son nuevos desarrollos o nuevos avances en mastitis bovina para el tratamiento de la infección de la mastitis. Nuestro ponente es el doctor Jinte Schuken, que es director general de Royal GD en Deventer, Países Bajos, catedrático de gestión de sanidad de animales de granja en la Universidad de Wageningen y también profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Utrecht. El enfoque investigador del Dr. Schuken se basa en la comprensión de la epidemiología y la patobiología de las enfermedades y la dinámica poblacional de las enfermedades infecciosas en poblaciones animales. Él ha trabajado durante muchos años en los servicios de producción de leche de calidad en la Universidad de Cornell en Ithaca, en los Estados Unidos, y como experto en mastitis bovina y enfermedades infecciosas ha publicado numerosos trabajos en revistas especializadas y de divulgación. INTE también ha sido consultor en muchas explotaciones lecheras en todo el mundo y ha impartido cursos en grupos de veterinarios, ganaderos y estudiantes. INTE, tienes tú ahora la palabra. Muchas gracias, Estefan. Gracias por esta amable presentación. Y sí, para mí es un placer tener la oportunidad de hablar con todos ustedes de los nuevos avances en mastitis bovina y voy a continuación a compartir mis diapositivas. Gracias. Espero que pueden ver las diapositivas. Sí, el puntero láser también. Pues bien, como decía, estoy deseando poder compartir los nuevos avances en mastitis bovina, especialmente en la epidemiología de la infección intramamaria. Pienso que en estos momentos nos encontramos ante nuevas oportunidades muy interesantes como veterinarios, como profesionales y en general en el mundo de la veterinaria. Y estoy seguro de que lo comprenderán al final de esta presentación. Cuando hablamos de mejorar la salud mamaria, yo cuando trabajo con explotaciones lecheras me fijo en tres aspectos. En primer lugar, ¿cuál es el riesgo de infección? Las vacas siempre están expuestas a bacterias, pero ¿por qué motivos se infectan? ¿Podemos hacer algo para evitarlo? Un aspecto es la higiene, las instalaciones y también la bioseguridad, es decir, evitar que contraigan infecciones a largo plazo. En segundo lugar, intentar reducir la duración de la infección intramamaria y para ello tenemos dos herramientas importantes. El tratamiento de la infección existente, la infección conocida, el sacrificio también de los animales. Y el tercer componente es la reducción del riesgo de transmisión. Si un animal está infectado y está excretando bacterias, normalmente en las pezoneras, entonces otras vacas podrán ser infectadas y por lo tanto prevenir la infección de nuevos animales nos ayuda en este sistema a reducir la propagación de la infección y los sistemas de ordeño en ellos son muy importantes. Si pensamos en la salud de la ubre en las explotaciones lecheras, hay varios componentes relevantes
vamos a centrarnos sobre todo en los que están subrayados. En primer lugar, hablaré de del componente de transmisión, este de aquí. ¿Cómo podemos reducir la cantidad de transmisión entre vacas, especialmente en los sistemas de ordeño? Pero también es muy importante comprender cómo sabemos si hay transmisión. Y para ello tenemos ahora nuevas herramientas diagnósticas muy interesantes que veremos en mayor detalle. Hablemos también un poco de terminología. Están lo que llamamos bacterias ambientales, que normalmente serán bacterias coliformes y especies de Streptococcus no agalactiae. Y lo que hemos aprendido, lo que la NMC nos dice, es que la principal fuente de estos patógenos ambientales son las instalaciones en las que vive la vaca. Las bacterias contagiosas como Staph aureus, Staphylococcus agalactiae, Mycoplasma bovis o Mycoplasma species son los que se transmiten de un animal a otro, de acuerdo con la NMC. Estas se adaptan a la supervivencia y a su crecimiento en la glándula mamaria. Son infecciones de larga duración. La glándula infectada es la principal fuente de estos organismos y las bacterias se transmiten de, de un animal a otro o de una instalación a otra. Estas serían las diferencias entre infecciones contagiosas o ambientales. Normalmente están conectadas. El E. coli y el Upsilurus y los contagiosos serían el Staph aureus, S. agalactiae y Mycoplasma spp. Pero eso no es todo, diríamos. Esto no nos explica todas las situaciones, porque el concepto, tras esta distinción entre contagioso y ambiental, lo que nos está diciendo es que si una vaca está infectada, va a infectar a otra y esa va a infectar a otra. Y por lo tanto, lo que podríamos esperar es que si analizamos las bacterias causantes en mayor detalle, la bacteria que se propaga de este animal a este sería la misma que va de este al siguiente. Por lo tanto, es lo que cabría esperar, que las bacterias procedentes de esta glándula mamaria y de esta deberían tener un mismo patrón genético y luego veremos los patrones genéticos, deberían pertenecer a la misma cepa. En contraste, en infección ambiental hay tantas bacterias en el ambiente, en el entorno, que todas las vacas que tienen mastitis pueden estar infectadas por cepas distintas. Esta tendrá la cepa B, está la cepa C, está la cepa D. Y estas cepas no se propagan de un animal a otro, sino que todas infectan al animal a partir de su presencia en el entorno. Para ello, la identificación genética de las cepas nos indicará si estamos enfrentándonos a distintas cepas o a una misma cepa en la infección existente en el animal individual. Actualmente tenemos herramientas moleculares muy desarrolladas que nos dan información como esta. Esto es un patrón de ADN. El ADN de la bacteria aparece aquí. Se extrae el ADN, se corta en pequeñas porciones que son partes específicas del genoma. Y si las bacterias tienen una cepa distinta para cada infección, veremos que estos patrones genéticos no son los mismos en cada cepa. Aquí tenemos 3 cepas distintas, la 1, la 2 y la 3. Cada una de estas cepas es distinta. Este ADN no es el mismo que vemos aquí y este tampoco es idéntico. Estos sí son idénticos, estos son distintos, estos son diferentes. Y si vemos todo el patrón, veremos que hay presencia de distintas cepas. Y aunque sea la misma bacteria, todo esto son Streptococcus uberis, cada animal está infectado con una cepa distinta. Y esto nos lleva al concepto clásico de la infección ambiental. Pero el Strep uberis, vemos aquí esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son casos de mastitis con una misma cepa, idéntica.
Cada una de estas bandas de ADN es idéntica en estas 9 cepas. Vacas, si vemos esto en nuestra granja, diremos, bueno, el Streptococcus oryzae es normalmente un patógeno ambiental, pero en algunos casos, por distintos motivos, lo veremos más tarde, también se puede transmitir de un animal a otro. Por lo tanto, tenemos una única cepa de Streptococcus oryzae que está causando toda esta infección. Y la clave aquí, por supuesto, es que el enfoque a estos dos distintos patrones de infección será distinto. Esta es una infección ambiental, nos indica que tenemos un problema de higiene y también de susceptibilidad del animal, pero cuando tenemos una única cepa, cuando son bacterias clonales, tendremos que fijarnos en los procesos de ordeño y toda esta información es importantísima para hacer las cosas bien en la explotación. Vamos a ver unos cuantos ejemplos más. Este es Staphylococcus aureus. Vemos cómo estas distintas cepas son idénticas, es lo que cabría esperar con Staphylococcus aureus. Es un organismo más contagioso que va de animal a animal y por lo tanto podríamos pensar que sean la misma cepa y en esta granja en contratos hay mucho en la cepa A y algunas con la cepa B. Sin embargo, esto también es Staphylococcus aureus. Esta es una explotación lechera distinta con procedimientos de ordeño muy estrictos, con herramientas diagnósticas muy estrictas. Cada animal infectado se separa durante los procesos de ordeños y aún y así vemos una serie de casos, pero virtualmente cada caso es una cepa distinta. Entonces, aquí es un patrón mucho más ambiental. Si quieren hacer algo para reducir la exposición al Streptococcus aureus, pues lo pueden hacerlo, por ejemplo, utilizando am, sistemas de cristal, muchas veces, perdón, utilizando guantes, porque muchas veces el contagio se transmite a través de los guantes. Y aquí vemos cómo podemos identificar a los animales que están excretando la bacteria y propagando la bacteria para que podamos separarlos, tratarlos o sacrificarlos. Y en cambio hay un enfoque muy distinto en un caso ambiental. Otro que parecería lógico es esta explotación donde hay muchos casos de E. coli y cada cepa de E. coli es distinta, no son la misma cepa, por lo tanto es un organismo patógeno ambiental. Aún y así, en algunas explotaciones vemos patrones diferentes. En este caso, cada bloque representa una vaca, es decir, que aquí vemos como en la misma animal hay la misma cepa, 2 casos, 3 casos, 2 casos. Por lo tanto, infección de E. coli prolongada, lo que a veces sucede, y también parece que estas infecciones se transmiten de un animal a otro. Así que lo que sería clásicamente en una infección de E. coli sería mejorar la higiene, ah, limpiar bien la ubre antes del ordeño y reducir la exposición a las bacterias en el estiércol, pero en ocasiones aparece este patrón que nos indica que hay una única cepa o unas pocas cepas dominantes en la explotación que nos indican que hay transmisión de un animal a otro. Otra área donde vemos esto es con el Streptococcus agalactia. Este es un trabajo realizado en Dinamarca donde identificaron más y más casos de agalactia. Nuestros datos en Países Bajos estamos viendo lo mismo. Se le llama resurrección del Streptococcus agalactia y en el caso de Dinamarca se secuenciaron 3 cepas principales y a partir de los artículos publicados sabemos que esta cepa, la 103, es una cepa específica de bovinos y por lo tanto se transmite muy fácilmente entre animales a través de la glándula mamaria. En cambio, esta, la 23, es mucho más frecuente en humanos. Son infecciones con lo que se llaman GBS
y con la agalactia, diríamos, de los humanos, y estas tienden a ser infecciones más individuales. Es posible que estas infecciones se transmitan de humanos a vacas. Aproximadamente el 25% de las personas son portadores de GBS, de los estreptococos del grupo B, y si no son cuidadosos con la higiene, pues pueden transmitirlo a las vacas. Se ven aquí algunos casos aislados de agalactia en un rebaño que indican que no necesariamente hay transmisión. En cambio, con esta cepa, la 103, hay transmisión entre animales o, como vemos aquí en esta parte del gráfico, incluso entre rebaños. Aquí se ha calculado la K, y cuanto más se acerca la K a la línea recta horizontal, más probable es que estos sean sucesos aleatorios, pues un rebaño en el norte del país, otro en el este, otro en el sur, no están conectados, pero cuanto más se aleja esta línea de la línea horizontal, esto nos indica con claridad que estamos fuera del rango de confianza del 95%. Se trata, por lo tanto, que es una situación de clustering, de agrupamiento. Esto sería un serotipo 1, el que aparece aquí. Este sería el serotipo 17, perdón, 23. Y este es el serotipo 103, que es específico para bovinos. Y vemos un clustering, una agrupación de granjas en las que se da esta infección en concreto. Por lo tanto, también como organismo contagioso se puede propagar de una explotación lechera a otra, mientras que los otros dos serotipos tienden a ser más individuales. Por lo tanto, el concepto de la transmisión es muy importante, y lo que es muy interesante en los nuevos avances que se están produciendo es que ahora disponemos de herramientas que nos permiten distinguir entre la conducta ambiental o contagiosa del agente patógeno. No es tanto cuál es el agente patógeno, sino si se comportan de manera contagiosa o si se comportan como patógenos ambientales. Esto determina a través del diagnóstico el tratamiento correcto. Estos nuevos desarrollos en la diagnóstico de la mastitis, como vemos aquí, en primer lugar tenemos mal de Toff, que es un tipado de cepas basado en aminoácidos para identificar cuál es la especie de la bacteria. Está el FTIR, la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, que es un sistema basado en el análisis de carbohidratos y que nos va a dar datos de tipado de la cepa. Se puede utilizar, es muy fácil de utilizar este sistema basado en análisis de carbohidratos. Y el más complejo de todos estos es la secuenciación del genoma completo, en el que se analizan todos los pares de bases en el genoma de la bacteria, y en base a la secuencia podemos decir si se trata de la misma cepa o de una cepa distinta. La secuenciación del genoma completo solía ser un sistema muy complejo, pero ahora disponemos de sistemas mucho más sencillos. Este dispositivo de aquí es el secuenciador. Aquí vemos la mano de la persona. Es algo que mide más o menos lo mismo que un teléfono móvil. Es el sistema nanopuerto, y con un dispositivo de este calibre, pues todo se hace mucho más fácil y podemos obtener una imagen completa de todo el genoma de la bacteria secuenciado. Con esto, como profesionales, podemos ahora tener acceso a información precisa sobre las bacterias que causan las infecciones. Vamos a ver unos ejemplos. Una cosa que hemos aprendido, por ejemplo, utilizando el MALDI-TOF, es que ahora tenemos una mejor mm, mejor comprensión de la coagulación negativa en especies de estreptococos. Normalmente identificaríamos estafilococos áureos y los no estafilococo no áureo, o CNS, que son los que dan negativo para coagulación. Con MALDI-TOF podemos
Aquí tenemos aproximadamente 20 tipos distintos de estafilococos que se han identificado utilizando el MALDI-TOF. Y a partir de muchos artículos publicados, sabemos ahora que estos tres son los estafilococos negativos para coagulación, especialmente el estafilococcus cromógenes. Estas barras aquí en azul son 20, aquí vemos 21 rebaños lecheros distintos, donde ese cromógenes es el estafilococo negativo para coagulación dominante. Son generalmente menos patogénicos que el estafilococcus aureus, positivo para coagulación, pero lo que puede pasar es que tengan una gran cantidad de genes resistentes a los antimicrobianos. Si tienes muchos de estos en el recuento celular del rebaño, si identificas que tienes una gran cantidad de cromógenes o si tienes distintas especies, como aquí, que sería S. chilosus, esta información tiene mucho valor y el MALDI-TOF nos ayuda mucho con los estafilococos CNS y también con otras especies de estreptococos, ya que podemos tener una comprensión mucho más profunda de los distintos tipos de estreptococos presentes. El segundo tipo de equipo que hemos visto, que es el biotipador IR, un espectrómetro de infrarrojo a nanoescala, utiliza un árbol genético para identificar si las cepas son virtualmente idénticas desde el punto de vista genético o si son distintas. Y en este caso, esta es una explotación lechera con muchos casos de Doxiela y aquí hay 3 tipos de Klebsiella. Aquí es el punto de corte donde aparece una nueva cepa y aquí hay otra cepa distinta, la B, y esta es otra, la cepa C. Y como podemos ver en este caso, la cepa A causa varias infecciones y aquí hay una glándula mamaria infectada. Las demás son ambientales, parece ser predominantemente una cepa ambiental, pero esta cepa de Klebsiella representa muchas infecciones y ha infectado 4 animales distintos. Se encuentra también presente en el entorno y en el estiércol. Y sabemos que las Klebsielas, especialmente las que están presentes en el estiércol de vacas lecheras, suelen infectar las vacas a través de esta ruta y en este caso además tenemos evidencias de que estas glándulas mamarias infectadas se han infectado por transmisión. Aquí con la cepa C parece que se trata más bien de una cepa ambiental. Estas pruebas cuestan aproximadamente lo mismo que un cultivo bacteriano y para hacer el tipado, el biotipado, el coste es más o menos el mismo que el de hacer un cultivo. Es decir, que estas herramientas son ahora mucho más fáciles de utilizar y están mucho más disponibles para el trabajo diario en las explotaciones lecheras. Y con el uso de estas herramientas podemos comprender muchísimo mejor qué está sucediendo en la explotación. Un último equipo que les he mostrado, el secuenciador, nos da información incluso en mayor detalle. No es algo que realmente se esté utilizando en la práctica diaria, pero sí que nos permite aprender muchas cosas. Este es un estudio realizado por uno de mis estudiantes de doctorado con unas 150 cepas distintas, las que vemos aquí, y ha secuenciado todas estas cepas con los factores de virulencia, las características de geneticidad, si hay un gen en concreto presente. Este gen está presente en estas cepas, está presente aquí. Y este gen no está presente en todos estos casos, pero sí está presente en unos pocos casos aquí. Esta la patogenicidad de estos genes se asocia a la resistencia microbiana y vemos que hay cepas distintas aquí con el mismo sistema de árbol genético. Aquí tenemos una cepa número 1, esta es la número 2, esta es la número 3. Vemos que estas cepas tienen factores de virulencia, pero no hay resistencia antimicrobiana, no hay genes de resistencia antimicrobiana. En cambio, estas cepas
esta cepa de aquí tiene una alta patogenicidad, pero también tiene genes de resistencia a los antimicrobianos. Y en la número 4, con mucha patogenicidad y también presencia de genes de resistencia a los antimicrobianos. Es decir, que algunas cepas es más probable que adopten los genes de resistencia a los antimicrobianos. Conocer estas cuestiones nos permite entender mejor también la biología de la infección causada por estas cepas. Y la última herramienta diagnóstica que queríamos revisar es la presencia de anticuerpos o bien en la leche a granel o bien en la leche individual de una vaca, porque nos da datos muy interesantes. No son bacterias muy fáciles de cultivar y la presencia de anticuerpos nos da mucha información. Estos son datos de Suecia y estos de Irlanda, y en ambos casos lo que comprobamos es que aquí en rojo más oscuro, estos puntos nos están indicando presencia de bacterias, y cuanto más oscuro es el color, más grande es el rebaño. Por lo tanto, observamos una tendencia a mayor presencia de micoplasma en los rebaños de mayores o más numerosos. Y esto es debido a la dinámica de transmisión, y para tratar esto con éxito, o para que la infección se pueda propagar con éxito, necesitas tener un número grande de animales susceptibles a la transmisión, lo cual sucede más en rebaños numerosos. Estos son datos de Irlanda. El tamaño del rebaño es un indicador muy claro de riesgo de infección. También la presencia de vecinos infectados es otro factor de riesgo significativo. Por lo tanto, tamaño del rebaño y proximidad con otros rebaños infectados son indicadores de riesgo. Con esto lo que quiero decir es que a veces visitamos explotaciones lecheras, pero si podemos explorar en mayor detalle utilizando estas herramientas, podemos reunir mucha más información utilizando métodos que son ahora mucho más precisos, y esto nos ayuda a diseñar los mejores programas de prevención para cada explotación. Como hemos visto antes, uno de los 3 componentes que hay que analizar es la duración de la infección, y aplicando tratamientos podemos, por supuesto, reducir la duración de las infecciones, porque el tratamiento tiene principalmente 2 efectos. Efectos directos. Si tú tratas un animal, este animal se cura, por lo tanto, esto le ayuda a ese animal directamente, pero también tiene un efecto indirecto. Y es que si tratamos un animal, ese animal deja de excretar el patógeno, y por lo tanto el resto de animales en el rebaño están mejor protegidos. Es decir, que hay 2 componentes, uno directo y otro indirecto. Son efectos del tratamiento. También, utilizando métodos de modelización matemática, un modelo de transición de estado, hacemos un modelaje de la infección en vacas libres que son infectadas. La infección se puede curar o puede permanecer a largo plazo si el animal es tratado, o tanto si es una infección persistente como una infección de corta duración, el animal se cura. Por supuesto, un animal que se ha curado se puede reinfectar y con ello iniciar todo el ciclo. Así que utilizando este modelo, que es relativamente sencillo, hemos podido demostrar que el tratamiento tiene estos 2 componentes que hemos visto antes, y depende también de la capacidad de transmisión, es decir, qué probabilidad hay de que la infección existente esté causando nuevas infecciones. Vemos aquí en el caso de infección y reinfección. Y resulta que este componente de transmisión juega un papel mucho más importante de lo que se pensaba. Lo vemos en este gráfico. Aquí hay muy poca transmisión, y esto es lo que logra el tratamiento, el efecto directo de que trata al animal infectado, que se cura. Pero si hay transmisión, entonces el tratamiento de cada animal individual ayuda a reducir el número de nuevas infecciones. Por lo tanto, el beneficio directo e indirecto del tratamiento es un indicador de eficacia que se dobla
Si se tratan los animales en una explotación donde hay un nivel relativamente bajo de transmisión, el efecto de tratamiento es muy potente. Pero si la tasa de transmisión es muy alta, hay muchos animales infectados, entonces el tratamiento cada vez es menos útil porque puede que trates un animal, pero esto se reinfecta inmediatamente. Entonces, el efecto total de tratamiento en la explotación lechera pasa a ser muy poco eficaz. Por eso, conclusión, la transmisión es fundamental y además tiene un impacto tremendo en la eficacia de tratamiento del rebaño. Así que lo más importante es reducir la transmisión, este es el parámetro de transmisión, y de esta manera el tratamiento sí que será eficaz para limitar el problema de las infecciones intramamarias. Afortunadamente, se están realizando muchos estudios interesantes comparando grupos tratados con grupo control, procedimientos de tratamiento, y recientemente se ha publicado un artículo que describía un estudio sobre de las distintas formas en que se tratan los animales en distintos países. Y es sorprendente ver que en distintos países hay regímenes de tratamiento bastante distintos, aunque hay una comunidad científica internacional que da recomendaciones muy específicas. Así que, bueno, está bien saberlo y cada uno en su propio país sabe que los tratamientos indicados son bastante específicos en cada caso. Otro componente que quería comentar es la susceptibilidad a la mastitis. Hemos hablado de reducir la duración, hemos hablado de reducir la transmisión y ahora hablamos del riesgo de la infección intramamaria. ¿Cómo podemos reducir este riesgo de infección? En primer lugar están los componentes inmunitarios. Uno es el componente existente, el componente innato, el sistema anatómico, celular, los ecosistemas bacterianos del animal, y luego está la inmunidad adaptativa que depende de la memoria inmunitaria. Veamos algunos ejemplos de estos dos componentes. Otro componente es el componente innato, diríamos que es la calidad de la punta del pezón. Sabemos que hay puntas de pezón que son mucho más rugosas y que son mucho más susceptibles a la infección. Este es un estudio de un grupo de Bristol que demuestra que las vacas con puntas de pezón muy rugosas tienen casi el doble de infecciones. Con las máquinas de ordeño y con las pezoneras también se dañan las puntas de los pezones. Otro componente probable es que durante el periodo de secado y especialmente durante la etapa de secado, qué cantidad de leche se produce, este es un buen predictor de infección intramamaria durante el periodo de seca. Cuanto más alta es la producción de leche, más probable es la infección, seguramente porque la punta del pezón no está bien cerrada y puede haber pérdidas de leche en la producción. Por lo tanto, reducir la producción de leche es una forma muy efectiva de mejorar el periodo de secado en la vaca. Otro elemento es la lactoferrina, que se une al hierro libre, que es utilizado por las bacterias para multiplicarse. Por lo tanto, si mejoramos la lactoferrina con un aumento rápido de lactoferrina, se puede reducir también el riesgo de infección intramamaria. Otra herramienta es el inhibidor de prolactina. Es todavía un producto teórico, ya no está en el mercado, pero es un producto que inhibe la prolactina y esto lleva a un aumento rápido y significativo de la lactoferrina, con lo que se consigue reducir también el riesgo de infecciones intramamarias durante el periodo de seca. Otro, y me parece uno muy interesante, son los ecosistemas bacterianos de la glándula mamaria. Utilizando técnicas de secuenciación, como las que hemos visto antes, hemos descubierto
muchas cosas acerca de las bacterias que están presentes en la glándula mamaria y el patrón típico que observamos es como este. Y el mensaje aquí es la diversidad de las especies bacterianas. Cada color es una especie distinta y todas estas especies bacterianas con distintos nombres que normalmente no se asocian a la mastitis clínica, son especies muy distintas, pero parece que cuanto más sana es la vaca, más variabilidad hay en términos de presencia bacteriana. Aquí tenemos recuentos de células somáticas, múltiples recuentos, y nos dan negativo para cultivo aeróbico. Así que son muy limpias, por así decirlo, y hay una gran diversidad. En contraste, cuando hay una infección bacteriana identificada como mastitis clínica o subclínica, si hacemos un cultivo bacteriano, como vemos aquí, numerosos casos de estreptococo con predominancia de una especie concreta de bacteria, en este caso, Streptococcus uberis. Y también podemos decir que la infección intramamaria, tal y como la hemos definido de manera clásica, es más una disbacteriosis que una presencia específica de una bacteria. Es decir, que hay una gran variabilidad o la gran variabilidad que había antes ha desaparecido y una cepa concreta o una especie concreta pasa a dominar el escenario. Unos pocos ejemplos más que nos indican prácticamente lo mismo. Esto es una prueba de provocación. En dos casos la provocación fue con E. coli y unos fueron tratados con antibióticos y otros no. Si medimos el microbioma antes de la prueba de provocación, aquí en color púrpura, antes de la prueba de provocación, veíamos una gran variabilidad en las distintas especies bacterianas. Luego se hace la prueba de provocación y al cabo de aproximadamente 12 horas, lo sabemos también porque aparecen los signos clínicos, hay esta bacteriosis con un gran dominio de la bacteria E. coli. Y unos días más tarde se inicia el tratamiento. Aquí hay 5 tratamientos con antibióticos. Este de aquí no se trató y vemos que el tratamiento da resultado. La glándula, aquí hay más presencia de E. coli que allí, pero es un proceso gradual, se va reduciendo la cantidad de presencia de E. coli, pero gradualmente. También, en este caso en concreto, antibióticos en animales que no habían pasado por la prueba de provocación tuvieron un impacto muy relativo en la diversidad de las especies bacterianas. Y más tarde también, cuando va desapareciendo la E. coli de manera gradual, se van recuperando la diversidad bacteriana. Y esto en concreto lo vemos incluso más claramente en estas imágenes. Aquí alta diversidad, aquí con recuentos elevados de células somáticas, mediciones repetidas. Si no hay curación, hay una dominancia de Staphylococcus aureus en verde. Aquí no ha habido curación, esta se ha curado al cabo de un tiempo y hay una reaparición de la diversidad de distintas bacterias. Aquí otra vez lo mismo con 3 casos de mastitis clínica, E. coli, Escherichia, mucha E. coli y poco más a los 14 días. Y un mes más tarde vemos un animal sano con mucha diversidad. Esto es un estreptococo y 3 meses más tarde, en este caso, recuperación de la diversidad bacteriana. Esta es una mastitis por Pastorella y un mes más tarde vemos que el animal no se ha curado y Pastorella sigue siendo la especie bacteriana dominante con relativa poca diversidad de otras bacterias.
En definitiva, pienso lo que hemos aprendido a partir del microbioma es que la diversidad de bacterias nos indica un estado sano. Las glándulas mamarias no son estériles, tienden a estar infectadas. Cuanto más diversidad haya en este estado de infección, pues más saludable está el animal. Aquí también con una prueba de provocación. Con el tiempo la diversidad puede desaparecer. E. coli compite con las diversas bacterias existentes y permanece como especie dominante. ¿Cómo podemos mejorar la respuesta inmunitaria? Veremos al final unos cuantos ejemplos, pero por supuesto podemos trabajar en la calidad de la punta del pezón, trabajar con la lactoferrina. Antes era más fácil, pero otro efecto que es muy importante es el equilibrio. El balance energético negativo es algo que podemos gestionar. La modulación inmune a través de minerales también y la vacunación. Hablemos un poco ahora del balance energético negativo. Sabemos que todas las vacas de alguna manera tienen un balance energético negativo. Aquí está la vaca antes del parto. Aquí vemos cómo el animal utiliza más energía de la que reúne a través de la alimentación y aquí se tardan 60 o 70 días en recuperar este balance energético negativo. En este periodo de aquí, la vaca es susceptible a la cetosis o a sistemas relacionados con la cetosis y sabemos que la cetosis y especialmente la presencia de cuerpos cetóxicos es un factor de riesgo para la mastitis porque reduce la respuesta inmune del animal. Esta es una explotación lechera en Nueva York con la que yo antes trabajaba y en su base de datos el sistema de gestión me permitió crear esta tabla de cetosis y mastitis. Estas son las cabras que tenían por lo menos un caso de cetosis, estas de aquí, y 242 de estas también tenían mastitis. 242 de 499, casi la mitad, y de las 1.809 vacas sin cetosis, prácticamente una tercera parte tenían mastitis, es decir, aproximadamente el doble, 49 frente a 39, un riesgo de mastitis 1,5 veces superior en vacas cetóxicas. Esto lo vemos en muchas explotaciones y es una manera en que le podemos indicar claramente al ganadero dónde está el problema. También a través de estudios recientes hemos aprendido mucho sobre el impacto de BHB. Aquí recibieron BHB en gota a gota y luego se hizo una prueba de provocación con esta Streptococcus uberis y en azul las que habían recibido la administración gota a gota respondieron de forma mucho más marcada y el grupo no tratado con BHB pudo superar la infección con relativa facilidad, mientras que en el otro grupo había una respuesta mucho más marcada. O sea que el beta hidroxibutirato en un animal que tiene esta infección pero está sano nos da una peor respuesta inmune a la infección. Otra herramienta que antes utilizábamos era el BGCSF, el factor pegilado estimulador de colonias de granulocitos bovinos, para estimular la respuesta inmune. Como no tenemos mucho tiempo, vamos a saltarnos un poco esto. Iremos directamente a hablar de la vacunación, porque es parte del sistema inmunológico adaptativo. La vacunación de los animales lleva una mayor producción de anticuerpos y en la mayoría de casos lo que esto significa en cuanto a la bacteria E. coli
es que las infecciones son menos graves. Este es un estudio de provocación realizado en el grupo control, a una reducción marcada en la producción de leche, mientras que el grupo en rojo pudo superar mejor la infección. Aquí en azul, menor pérdida de producción lechera en comparación con el grupo no vacunado, es decir, que el grupo vacunado consiguió reducir la gravedad de la infección. Con S. aureus, ya hemos visto antes que la transmisión es clave. Este es un estudio que realizamos sobre el impacto de la vacunación en la transmisión, y lo que comprobamos es que entre los animales vacunados había un 40% de reducción de la transmisión. Es decir, que un animal vacunado es 40 veces menos probable que transmita la infección a otro animal, con lo cual se reduce el riesgo de transmisión. Y con esto yo ya estoy llegando al final de esta presentación. La clave eh, es tener en cuenta estos tres componentes. ¿Cuál es el riesgo de infección intramamaria? ¿Cuál es el impacto de esta duración de la infección intramamaria? ¿Es posible reducir la duración para reducir la transmisión? Y con las nuevas herramientas que tenemos a nivel de diagnóstico y de tratamiento y de medición de la respuesta, pienso que actualmente somos mucho más capaces de mantener las explotaciones lecheras y los rebaños en mejor estado de salud. Muchas gracias por su atención y le devuelvo la palabra al moderador Stefan. Muchas gracias, Inte, por esta charla tan interesante. Creo que nos queda tiempo, tenemos unos 10 minutos, por lo tanto tenemos tiempo para preguntas, y veo que ya tenemos aquí algunas preguntas. Hay una primera pregunta de Eric. ¿Hay nuevos hallazgos acerca del papel de bacterias recubiertas de biofilm en la mastitis y en su tratamiento? A ver, biofilm, biopelícula. Pues no he trabajado a nivel de investigación con esto, pero sé que sí que hemos investigado la capacidad de producir biopelículas. Por lo que yo sé, todo el trabajo que se ha hecho es principalmente in vitro. Ahí hemos visto la producción de biopelículas y no lo hemos visto muy a menudo en vivo. Se ha hecho trabajo, sabemos que hay cepas que producen biopelículas con mayor facilidad, pero estamos, pienso, en una fase bastante temprana de estas investigaciones como para llegar a conclusiones a partir de lo que hemos observado in vitro. Entonces, ¿qué opina usted del impacto tanto a nivel de diagnóstico como de tratamiento sobre las biopelículas? Bien, lo que vemos in vitro, por supuesto, se forma una capa que hace que sean más resistentes a la desinfección y a la limpieza en general, y posiblemente también al tratamiento. Así que estas cepas es más probable que sean cepas más persistentes. De los tres componentes, diríamos que la duración probablemente será más prolongada si esto es lo que está sucediendo en la glándula mamaria. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta viene de Enrico. A partir de sus estudios, ¿cuál es el porcentaje de cepas contagiosas y medioambientales de Uberis, coli y auris? Bueno, esta es una buena pregunta. Depende muchísimo de lo que sucede en la explotación, y esto es lo que me gusta acerca de estos sistemas diagnósticos, porque muy a menudo lo que vemos en la explotación lechera se refleja también en lo que nos muestran los sistemas diagnósticos. En algunas granjas ves mucho E. coli, vas allí y ves que hay muchas vacas infectadas por E. coli, por lo tanto no es sorprendente que haya distintas cepas, porque es más una infección ambiental y tiene que ver con la calidad del sistema de ordeño también en la transmisión de Streptococcus aureus. Pero no siempre es así. En algunos casos es muy sorprendente comprobar qué es lo que está realmente sucediendo, especialmente con E. coli.
me encuentro con muchos más E. coli contagiosos de larga duración, con transmisión, mucho más de lo que yo hubiera esperado a partir de la comprensión clásica que teníamos de la infección con Streptococcus uberis. En la mayoría de explotaciones encontraremos que hay una tercera parte que son contagiosos y dos terceras partes que actúan de forma como patógenos ambientales. Puede haber una única cepa que cause estos brotes infecciosos. Con Klebsiella es un problema muy específico, a veces tiene que ver con el material de los lechos, pero a veces tienes infecciones a largo plazo con Klebsiella y la transmisión es muy posible que esté ahí. Con Staph aureus tiene una conducta contagiosa para algunas cepas, pero también hay explotaciones lecheras donde vemos Staph aureus ambiental con una única cepa por animal y cada animal tiene una cepa distinta. O sea que esto como veterinarios nos da una mejor comprensión global, pero lo que le tienes que explicar al ganadero, tienes que intentar educarle para que comprenda por qué esto es tan importante, por qué tiene que hacer algo porque hay una cepa contagiosa o porque hay una cepa ambiental. Las imágenes que obtenemos, la información que obtenemos es muy importante porque puedes contarle mejor la historia al ganadero, tienes una comprensión más profunda de lo que está sucediendo, es decir, una narrativa mejor para convencer al ganadero para que aplique cambios. Otra pregunta relacionada con esta anterior, una cepa identificada como contagiosa en una explotación, ¿se puede comportar como contagiosa en otras explotaciones o puede comportarse como un patógeno ambiental en otras situaciones? Bien, yo estoy bastante convencido de que hay un componente de la transmisión que está relacionado con la cepa, es decir, que hay cepas que es más probable que sean contagiosas que ambientales. Parte de esto lo he indicado también en el gráfico que he mostrado. Si hay una cepa que probablemente sea contagiosa, pero de manera muy agresiva identificas, tratas o segregas esa cepa, entonces ya no va a tener la capacidad de transmitirse. Y por lo tanto, en este caso se va a comportar como una cepa ambiental porque solo infectará a uno o dos animales. En otra explotación donde no hayas tratado y perseguido la infección de manera tan estricta, es más probable que se produzca una gran transmisión. Por lo tanto, sí hay un componente específico de cepa relacionado con la transmisión. Sabemos que hay patógenos que se transmiten de humanos a animales y otras que no, pero también hay un componente que tiene que ver con la gestión que hace el ganadero. Muy bien, y otra pregunta clave de Wojciech en Polonia. ¿qué- ¿Cuál cree usted que tiene el mayor impacto para Galáctea podría ser la reducción de la terapia de secado con manta que se utiliza en algunos países, los datos que se han introducido, terapias selectivas? Pues buena pregunta. A ver, ¿cuál sería la causa, el motivo? Yo había trabajado con muchas explotaciones lecheras en las que había brotes terribles de Agalactia y eran muy fáciles de identificar. Eran animales con mastitis clínica, con recuentos celulares muy elevados, los identificabas y siempre había muchísima presencia de Agalactia. Si tratas el animal, pues la Agalactia desaparece. Con esto pensábamos que habíamos resuelto el problema. Pero si tienes datos más precisos a través de cultivos o de los casos clínicos o realizas pruebas de manera consistente, compruebas que en menores cantidades sigue habiendo presencia de Agalactia. Como vimos a partir de los datos de Dinamarca que se han comentado, y parecido a lo que hemos observado en Países Bajos, aproximadamente la mitad son cepas de tipo humano de GBS que probablemente se han transmitido de humanos a vacas y el resto serían cepas más propiamente bovinas. Así que no tengo datos muy claros o evidencia muy clara mm, que lo relacionen con una falta de terapia de secado.
sigue estando presente. Quizás tenga algún efecto, pero en los últimos 10 años esto diríamos, se ha pasado por alto y ahora gracias a estas nuevas herramientas diagnósticas lo estamos observando de nuevo. Una pregunta que tiene que ver con las pruebas diagnósticas, porque hemos hablado de varias de ellas. ¿Podría comentar sobre herramientas diagnósticas de CoSight desde el punto de vista epidemiológico? Sí, claro. Hay pruebas CoSight con cambios de color que nos indican si se trata de un patógeno gram positivo o gram negativo y que nos pueden ayudar a la hora de determinar el tratamiento. Hay CoSight también en los cultivos bacterianos, lo he visto en muchas ocasiones, pero requiere un técnico muy hábil, porque diría que en general hay menos éxitos que problemas, pero algunos ganaderos lo están haciendo muy bien, consiguen obtener datos muy precisos sobre la cepa, la especie, la bacteria y pueden adoptar procedimientos terapéuticos. A partir de aquí, cuando observan un brote, pues si hay mucha Klebsiella, pues pueden analizar en mayor detalle. Así que en algunas explotaciones se hace un buen uso de Cowsite, de estas pruebas, pero en otras no se utilizan con suficiente precisión. Si le interesa el tema, se puede mejorar mucho la situación realizando pruebas continuadas de calidad. Otra pregunta viene de Alemania. ¿Podría darnos las direcciones de laboratorios lecheros en Alemania que realicen pruebas de secuenciación a partir de muestras? No sé si puede hacerlo, si no, pues no pasa nada. No, la verdad es que no, no. La secuenciación seguramente es demasiado costosa para una explotación lechera, a menos que tengas algo muy específico. Pero Malditov y el biotipador IR cuestan centavos de euros por muestra y nos da muchísima información. En la mayoría de grandes laboratorios ya se utilizan los sistemas Malditov. Otra pregunta que quizás sea la última porque se nos acaba el tiempo. ¿Por qué todavía no es posible realizar secuenciación del genoma de la leche en animales con mastitis? Bueno, esto es lo que hacemos cuando analizamos el microbioma. Secuenciamos la leche, segregamos el ADN del huésped, conservamos solo el ADN bacteriano y entonces analizamos todas las bacterias que están presentes en la leche. Es decir, se puede hacer el microbioma que les he mostrado, que nos muestra toda esa diversidad de especies bacterianas. Se obtiene exactamente así, secuenciando las bacterias presentes en la leche. Quizás esté hablando de Patoproof, quizás sea el nombre de una prueba para estudiar unas bacterias en concreto. Pero bien, como usted ha dicho, las últimas pruebas avanzadas pueden identificar cualquier tipo de bacteria presente en la leche. Sí, creo que las personas que utilizan Betoproof quizás estén más centrados en trabajo en cuestiones respiratorias, pero la técnica estoy convencido de que funciona también para la leche. Muy bien, tengo una respuesta de Alemania. En la Universidad de Gießen reutilizan Malditov para muestras mixtas. Aquí respuesta a esa pregunta. Nos queda quizá un minuto más para hablar de mastitis y ceratia. Perdone, ¿puede repetir? Mastitis ceratia. Ceratia marescens. Disculpe, pero es que no lo comprendo. ¿Qué está diciendo? A ver, quizás pueda echar un vistazo. ¿Puede usted acceder el chat de preguntas, eh, el Q&R? Creo que estoy en un grupo distinto. Bueno, pues de todas formas se nos acaba el tiempo.
Lamentamos que no hemos podido incluir las últimas 2 o 3 preguntas. Muchísimas gracias, Sinte, por esta charla tan interesante, por el debate, respuestas a las preguntas. Gracias a todos los que se han unido a esta sesión. Hemos sido casi 300 personas conectadas en algún momento, así que por favor sigan conectados porque habrá más webinarios y esperamos poder proporcionarles, como siempre, una nueva serie de webinarios. Y con esto, buenas noches, buenos días a todos. Muchas gracias una vez más y hasta la próxima.